Hoy, en 678 Domingo, nos visitan el ministro de Justicia Julio Alac y el periodista Eduardo Aliberti. 678 en Venezuela. Transmitir al mundo la imagen de que en Venezuela hay una democracia, para 678 también de la televisión pública argentina. Que quiera ver una democracia, venga a Venezuela, venga nada más, venga y camine por las calles, venga. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la ministra de la Juventud, Maripili Hernández. Creo que nuevamente Venezuela ratifica que tenemos una democracia muy sólida, que tenemos una democracia realmente activa, donde el pueblo venezolano... donde nos ha caído una... Menos mal que yo también trabajo en televisión. No es una conspiración, es el viento aquí. Es que eso de alguien que apoya al presidente Chávez en CNN es muy fuerte. Se viene el 7D, la maniobra de Clarín para imponer a su juez. La maniobra consistió precisamente en descalificar a los consejeros del oficialismo, pretendiendo e instalando en la opinión pública a través de su poder de difusión, que el oficialismo pretendía instalar un juez favorable y adicto. Maniobra cae en la magistratura. El kirchnerismo intenta imponer un juez en el juzgado que trata la ley de medios. Presión K para imponer un juez, presión K para imponer un juez, presión K para imponer un juez. El gobierno intenta una maniobra en el Consejo de la Magistratura para nombrar un juez afín. Entonces esta maniobra de decir el oficialismo quiere imponer un juez, en realidad tapaba el hecho consumado que ya el Grupo Clarín había impuesto al juez jubilado Tetamanti, ¿no es cierto?, con el mismo criterio que se hizo con el juez Carbone, que dictó la medida cautelar. ¿Quiénes están detrás del próximo cacerolazo? Semanario Perfil. Los caceroleros que organizan el 8N prometen más gente que la del 13S. Foto: Luciano Bugallo. Luciano Bugallo. Bien, está vinculado a la sociedad rural, fue miembro del Ateneo y del Comité Hípico. En LinkedIn recibe recomendaciones de un director de la sociedad rural. A ver, perfil de LinkedIn, Lucho Bugallo. Lucho recomienda. ¿Qué recomienda? A ver. Aníbal Calafel, director en Sociedad Rural Argentina. En los últimos años se ha convertido en un líder referente del sector a la hora de comunicar y canalizar los principales reclamos del campo argentino. Además, Bugallo se capacita en la Escuela de Dirigentes del PRO. Opera para la Fundación Libertad y Progreso, cuya junta académica está compuesta por Marcos Aguinis, Ricardo López Murphy, entre otros. Pronto seguiremos con más de estos personajes. La Auditoría General de la Nación y la regularización de la situación. Nos ocupamos ahora de la Auditoría General de la Nación. La Cámara de Diputados en las últimas horas envió una nota al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para que proponga la designación del nuevo titular de la Auditoría General de la Nación. Fue luego de que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas diera por vencido el mandato de Leandro Despuy al frente del organismo. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de espectaculares noticias. 1. El turismo en el fin de largo. Diario Crónica. Fin de semana largo. El último que apague la luz. Más de 800.000 personas se movilizarán en todo el país. 2.
Lo excepcional para él es lo normal. Pedro y el centro, el Buscapié, la pelota rebotada arriba, Pepe se impone, cayó para Messi, ¡Messi! ¡Gol! Messi al frente. Va Messi, le pega la pelota por encima de la barrera. ¡Gol! Del Barcelona. Señoras y señores, Messi le pegó por encima de la barrera, espectacular. Su gol número 100 en este escenario y qué golazo de Messi. 3. Dibujos nacionales de exportación. Le damos la bienvenida a Guillermo Pino, publicista argentino co-creador de la serie de dibujos animados Plim Plim, un héroe del corazón que se transmite con mucho éxito a 22 países del continente. Es un hecho histórico. Es la primera vez que un producto argentino y sudamericano llega a las pantallas de Estados Unidos. Y de hecho ahora el gobierno hizo algo muy importante. Hace más o menos un mes aproximadamente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un decreto por el cual los emprendimientos audiovisuales se transforman en industria. Entonces eso va a facilitar el crédito, va a facilitar, van a haber créditos más blandos. De hecho va a haber un lugar que se llama Isla de Marchi, que va a haber como un polo audiovisual con inversión del gobierno. Entonces, cuanto más herramientas tengamos, me parece que... O sea que realmente puede ser una industria en crecimiento para el país. Muy fuerte. Arranca 678. Y aguante el fin de largo, viejo. Este es el fin de semana largo más kirchnerista del año. ¿Por qué? Porque 6, 7 y 8. ¡No! Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, Muy buenas noches, más todo bienvenidos lo que hoy aquí siento. a 678. Muchas gracias compañera por estar aquí este domingo tan intenso que estamos pasando. ¿Cómo está Moca? Muy bien. Te agradezco mucho lo del haber venido a mi programa. La pasé muy bien, el viernes, sí, Barro, yo lo sé. sí, señor. Por eso se lo agradezco. Hoy nos visita el señor Eduardo Aliberti, y aquí lo tenemos, que es el periodista, locutor y director de Éter. Gracias, Eduardo. Gracias. Y por este lado tenemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Julio Alac. Muchísimas gracias, Julio, por visitarnos. Y vamos ya mismo, si la tecnología nos ayuda, la tenemos a Cintia García desde Venezuela. Cintia, ¿me escuchás? Sí, Carlos, te escucho perfectamente. ¿Vos me copiás a mí? Sí, es bárbaro, te escucho muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, Ahí estamos está. ya en el cierre de esta jornada intensísima, toda una intensa jornada, pero además una buena jornada electoral, porque lo importante que te quiero decir es que es la participación en la historia de Venezuela récord para las elecciones. Votó a 19 millones de personas en condiciones de votar, aún hay colas de votación en algunas escuelas, transcurrió todo con absoluta normalidad. Seguramente ustedes quieren saber los resultados. Bueno, los comicios se cerraron, aún sigue votando gente. Vamos a tener que esperar unas horas para tener resultados oficiales. Todavía no hay resultados oficiales. Yo me atrevo a decir que todos los pronósticos dan a Chávez ganador por una diferencia entre 8 y 10 puntos. A pesar de los seguramente los contradiscursos que ustedes están observando por las redes sociales en la Argentina y en otras partes del mundo, los sociólogos, los analistas, los encuestadores aquí en Venezuela dan la victoria a Chávez, pero no, por supuesto que no lo podemos asegurar con números oficiales. Lo que te estoy diciendo son pronósticos. Están siendo muy transparentes estas elecciones. Me parece que ese es el dato de las elecciones en Venezuela. Han tenido una transparencia tan contundente que inclusive los veedores internacionales, que son
bastantes, entre ellos puedo nombrarte a Rigoberta Menchú, a Lucía Topolansky, Ignacio Ramonet, han certificado de la calidad. Yo en este momento estoy en la sede de lo que son las oficinas de UNASUR, que es veedora internacional en estas elecciones. Está aquí Francisco Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes. Acérquese, intendente, que él también es veedor internacional. ¿Cómo vivió esta jornada? ¿Cómo analiza las elecciones en Venezuela? Bueno, es una jornada ejemplar, como usted bien decía, de una participación masiva del 90% alrededor del padrón. Creo que el voto acá no es obligatorio, es voluntario, con lo cual es doble, ¿no? El Estado democrático que existe. El sistema electrónico que se ha implementado es ejemplar, transparente, sencillo, fácil de aplicación, accesible a todo el pueblo. Había mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha paz en el pueblo venezolano. Así que aventurar un voto de urna cuando todavía están votando es realmente una falta de respeto, es de una irresponsabilidad enorme por parte de algunos diputados nacionales como Burri, Pineda, que están diciendo que hay... Más que voto de urna, adelantan resultados. Adelantan resultados que no existen. Como bien decía usted, nosotros somos observadores internacionales, el Comando Nacional Electoral pidió el respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela. Y recién dentro de 2 o 3 horas, cuando tengan las primeras datos oficiales y las tendencias sean irreversibles, se darán los datos oficiales de la elección. Lo demás son conjeturas. Uno puede opinar según el interés político, en este caso de algún diputado. Si yo, digamos que tengo experiencia electoral y pudieran arrojar hoy ya, diría que el triunfo de Chávez en Venezuela está garantizado. Ahora, veremos qué porcentaje le lleva a su adversario. Pero también otro dato cierto de la realidad es que los 2 candidatos a presidente, tanto Chávez como Capriles, dijeron públicamente que van a respetar el resultado de las urnas. Así que estemos tranquilos, pacientes, no arrojar ningún resultado antojadizo que tienda a ser una provocación y una falta de respeto al pueblo de Venezuela. En la democracia que en Venezuela se ha consolidado, es un ejemplo para América, es un ejemplo para el mundo, y yo creo que por eso mismo ha habido una masividad enorme en la votación, todavía están votando, y esperemos tranquilos el resultado dentro de 2 años. Muchas gracias. Me parece, Carlos, que ese es el dato trascendente. Los resultados oficiales se van a conocer en unas horas. Hay que resaltar justamente las propias palabras del presidente Chávez hoy cuando votaba en la escuela. Luego habló con la prensa, pudimos tener acceso, no sé si ya ustedes vieron ese material, pero entre otras cosas decía la dificultad de transmitirle al mundo que Venezuela, la democracia electoral funciona. Aún lo dicen todos los veedores internacionales, lo reconoce la propia oposición. El último dato que te doy, si quieren, porque para no hacer larga esta salida, el jefe de campaña de Capriles Radowski, cuando una periodista le pregunta sobre las irregularidades en las elecciones, él mismo dijo, los errores han sido mínimos. En todo caso los checaremos, pero podemos dar fe que estas elecciones han transcurrido con total normalidad. Así fue y sabremos en unas horas el resultado oficial y definitivo de las elecciones en Venezuela tan fundamentales y trascendentes para este país y para toda la región. Cintia, aquí estamos con Eduardo Liberti, que nos visita hoy y que te quería comentar alguna cosa. Te dejo con él. Sí, ¿cómo te va, Cintia? Quería saber si no hay ningún tipo de manifestación callejera todavía. Y a propósito de lo que decía el Barba Gutiérrez, yo escuchaba a Capriles antes de venir para aquí. En verdad lo que Capriles dijo es, voy a respetar la voz del pueblo. En ningún momento aludió a que iba a respetar lo que surgiera del veredicto del Comando Nacional Electoral, lo cual no es lo mismo. Exactamente, te mando un abrazo, Eduardo. El que dijo que sí iba a respetar el resultado de las elecciones fue el propio Chávez y pidió a todos los actores políticos de la oposición que hiciera lo mismo. Hay manifestaciones populares, la gente está movilizada y está en las calles. Hace muchas horas que la gente está en las calles porque las colas para votar han sido numerosísimas, larguísimas. Desde esta madrugada la gente se acercó a votar. Había anuncios de tormentas tropicales y diluvios en Caracas que finalmente no se dieron esos pronósticos y la gente está en las calles. Se espera que luego de que se conozcan los primeros resultados oficiales del Comando Nacional Electoral, que es de donde saldrán los números, la gente ese es el lugar, esa es donde se va a dar cita para expectante ver lo que pasa. Y luego, sean cuales fueren los resultados, si llega a ganar el presidente Hugo Chávez Frías, será la sede del Palacio Miraflores el lugar de reunión para todos los ciudadanos de Caracas. Cintia, ¿y cómo lo está transmitiendo la televisión venezolana, digamos, ahí, si vos prendés la tele y ves los diferentes canales, qué
¿Qué se ve? ¿Cómo lo transmiten? Con la misma polarización que vive la sociedad, pero hay que decir que hay sinceramente, lo decía Chacho Álvarez cuando lo entrevistamos hace unos días, si uno prende Venezolana de televisión, hay una ecuanimidad en los criterios, no adelantan datos oficiales, ni mucho menos. Después está la televisora privada, la cadena Globovisión, que tienen una mirada mucho más sesgada. De todas maneras hay que decir que la instancia, digamos, hay datos concretos, inobjetables, los datos del Comando Nacional Electoral, la gente votando en la calle, pero si vos podés, por ejemplo, los medios privados que siguen siendo mayoritarios y opositores, ¿cuál es la mirada? Bueno, los conflictos que hubo, la gente que no pudo votar, las colas que se hicieron, los sistemas que no funcionaron, bueno, van por ese costado, ¿no? Pero estamos en el inobjetable día de las elecciones, con lo cual no hay posibilidades para que no transmitan los datos concretos de todas las instancias. La televisión venezolana, hay que decirlo, no arroja boca de urna, no arroja cifras preliminares y cubre las instancias de estas elecciones. Cintia, nos vamos a estar bien comunicando en un rato. ¿Te parece? ¿Te dejamos ahí? Yo me quedo acá a la espera. Dale, en un rato te llamamos y te vemos. Dale. Un abrazo, hasta luego. Bien, bueno, hay que esperar. Vamos a calmar las ansiedades, parece que viene todo bien. Vamos a ver el primero de nuestros informes, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y Clarín, que tironea para su lado a los jueces que más le gustan. Lo vemos. Se viene el 7D, la escandalosa maniobra de Clarín para imponer un juez. A partir del 7 de diciembre debe iniciarse indefectiblemente el proceso de desinversión del Grupo Clarín. Quiere mantenerse ahora con una maniobra de altísima gravedad institucional. La maniobra consistió precisamente en descalificar a los consejeros del oficialismo, pretendiendo e instalando en la opinión pública a través de su poder de difusión que el oficialismo pretendía instalar un juez favorable y adicto en el juzgado que debía dictar sobre la desinversión. Maniobra acá en la magistratura. El kirchnerismo intenta imponer un juez en el juzgado que trata la ley de medios. Presión K para imponer un juez, presión K para imponer un juez, presión K para imponer un juez. El gobierno intenta una maniobra en el Consejo de la Magistratura para nombrar un juez afín. La embestida del gobierno para nombrar a un juez propio, a un juez kirchnerista. Una maniobra del kirchnerismo para nombrar jueces aliados. Están buscando hacer una maniobra. Esta es una maniobra tan burda. Entonces esta maniobra de decir el oficialismo quiere imponer un juez, en realidad tapaba el hecho consumado que ya el Grupo Clarín había impuesto al juez jubilado Tetamanti, ¿no es cierto?, con el mismo criterio que se hizo con el juez Carbone, que dictó la medida cautelar. ¿Saben por qué hace falta la ley de medios? Porque en este momento millones de personas en todo el país no se enteran por los medios dominantes de esto que es tan importante. Ahora que se está haciendo un anuncio por el ministro de Justicia de uno de los episodios más negros de la historia de la jurídica de la Argentina. Un acto profundamente mafioso. Esas cámaras no están. No se ha utilizado el mecanismo de enviar postulantes a jueces subrogantes. A la misma hora, en TN. Las joyas de Moria Kazán, ¿aparecen o no aparecen? Mauro Zeta, ¿qué pasó? Esas cámaras no están. Entonces, lo que gana es la desinformación, por encima de la información. Las falacias no tienen límite. Intentaron instalar que la Corte aprobó la designación de Tetamanti cuando en verdad no fue así. Ley de medios. La Corte avaló designaciones de jueces. Es Raúl Tetamanti, que fue esta misma semana avalado por la Corte Suprema de Justicia. Semanario Perfil. La Corte avaló al ex juez que el bloque K resiste para juzgar la ley de medios. Con respecto a la ley de medios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado a jueces. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido con todos sus miembros en esta supuesta resolución que se ha manifestado en algunos medios como un aval al doctor Tetamanti. Se trata de una providencia que está a la vista, la pueden ver los señores periodistas, del secretario general del cuerpo. De ninguna manera la Corte Suprema de Justicia ha avalado
porque si no lo hubiera hecho con la firma de sus 7 miembros. La cadena nacional obviamente tapa estos antecedentes del juez que quiere imponer. Diario Tiempo Argentino. Un abogado pidió el juicio político contra Raúl Tetamanti ante el Consejo de la Magistratura. Denuncian al juez de Clarín por fraude con acciones de Telecom. Lo acusan de formar parte de una organización destinada a la comisión de ilícitos con la finalidad de apropiarse ilegalmente de 1.000 millones de pesos. Es el subrogante que debe definir la constitucionalidad del artículo 161. En sintonía, en el transcurso de la semana veíamos cómo desde el clarinismo se cuestionaba a la jueza Gagliardi por haber recusado al juez Recondo, quien es conocido por su defensa de Clarín. Quieren meter con la mano un juez que se va a ocupar de decir que ellos tienen razón. La doctora Gagliardi la ponen, la traen del fondo. Si usted lee sus antecedentes, no encaja de ninguna manera para ser jueza. Esto es un escándalo de gángsters. Si el juez que se designa es un juez adicto al gobierno o manipulado por el gobierno, indudablemente el 7 de diciembre, como el gobierno lo viene anunciando con bombos y platillos, se va a producir el silencio de los medios de prensa independientes en la Argentina. Nosotros creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. El concurso. Sí. Parecieron los perros de Clarín, ¿no es cierto? Pinedo el Breve, Patricia Burrich, Amadeo, o sea, la banda, ¿no es cierto?, subordinada a la agenda mediática de Clarín. La oposición forma parte de la comisión de selección. Y por mayoría, o sea, salvo el voto, salvo la abstención del doctor Recondo, está el acta firmada, todos los miembros de la comisión de selección, incluido, ¿no es cierto?, la oposición, doctor Aguad entre ellos, dieron los puntajes que tiene la candidata. Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la Nación, 7 de agosto de 2012. La votación resultó con 7 votos a favor de la aprobación. Doctores consejeros Aguad, Córdoba, Fera, Moreno, Ordiales, Sánchez Freites y Urriza. Y un voto en contra. Doctor consejero Recondo. El grado de improvisación, el grado de locura que tienen estos muchachos. Sí. Por eso digo, son los tarros del diario Clarín. Han salido a morder y a tarasconear a todo el mundo, poniendo sospechas sobre la honorabilidad de la gente. Es curioso que Recondo se diga que es independiente cuando la realidad indica otra cosa. Se ha designado para decidir sobre la constitucionalidad de una ley crucial para el sistema democrático de los argentinos a un juez que no es natural de la causa y además que ha sido seleccionado por un método absolutamente irregular y viciado. El ejecutor es el doctor Recondo. Ricardo Recondo, ahí lo vemos en el estudio a dos voces, a quien el gobierno se lo quiere sacar de encima para tener los votos e imponer a sus candidatos. ¿Qué es lo que hizo usted para que se lo quieran sacar de encima? Quizás soy un juez independiente. Está también el doctor Ricardo Recondo, que todos lo conocemos, el presidente de la Asociación de Magistrados. Con el doctor Ricardo Recondo, que es del Consejo de la Magistratura. Estamos en línea con el doctor Ricardo Recondo, otro de los miembros del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. Doctor, me disculpa un segundo, sí, estamos en línea con Ricardo Recondo. El doctor Ricardo Recondo. Está el doctor Ricardo Recondo en línea. Quizás soy un juez independiente. Ricardo Recondo fue uno de los firmantes del fallo favorable al grupo que dirige Héctor Mañeto, que ordenó al Estado no avanzar con la caducidad de Fibertel. Quizás soy un juez independiente. El juez Recondo no solamente digitó a dedo el juez fuera del marco de los jueces del orden que establece la Constitución, sino fundamentalmente pergeñó la maniobra de poner a otro juez jubilado sin ningún tipo de responsabilidad. A ver, ministro, si podemos aclarar esto, que no es fácil para el común de la gente, yo soy gente común. ¿Cómo llega? Acá el problema es que hay un juez que es Tetamanti, que llega de manera extraña, por un juez que está en la magistratura, que también está de manera extraña en la magistratura. En realidad es una maniobra que tiene su complejidad, que nosotros la hemos desbaratado públicamente estos días con Marcelo Fuentes, con Hernán Ordiales, que tiene dos estrategias muy claras.
Por un lado, bloquear en el Consejo de la Magistratura, consejo que ha sido creado no para bloquear la designación de jueces, sino para promoverlos, a los jueces que han sido seleccionados en todo este tiempo, a las ternas para ser nominados jueces durante casi 3 años, por un procedimiento transparente, con audiencias públicas, con exámenes, con antecedentes. Se llegó a conformar 2 ternas de 7 candidatos para cubrir los juzgados vacantes de la justicia civil y comercial, el juzgado número 1 fundamentalmente y otros que están vacantes hoy. Hay 5 vacantes en esa Cámara, que es la Cámara y es el juzgado en donde tramita la causa que inició Clarín para que no se aplique la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por un lado, el doctor Recondo, que es miembro del Consejo de la Magistratura, bloquea con su voto y el voto de los representantes del radicalismo, que son Aguad y Cimadevilla, y los votos de los abogados, porque hay sectores corporativos representados, obviamente, en el Consejo de la Magistratura, bloquean la promoción de las ternas para elegir jueces por el mecanismo de la Constitución que ocupen las vacantes en la Cámara Civil y Comercial, que están hoy sin cubrir, especialmente en el caso más paradigmático, el Juzgado Civil y Comercial número 1, que es donde Clarín interpuso en su momento la demanda de inconstitucionalidad. Por otro lado, Recondo, como en este caso no como miembro del Consejo de la Magistratura, sino como camarista del Fuero Civil y Comercial, porque tiene una doble función y no se ha excusado ninguna. Y yo creo que hay elementos éticos para que en esa doble función en algunas se excuse. Junto con Farrell, que es un camarista renunciado, han decidido los dos violar el mecanismo de designación de jueces subrogantes o suplentes. Cuando un juzgado no tiene juez titular, se nombra un suplente que se denomina subrogante. ¿Cómo se designa el subrogante? Se designa en un acuerdo plenario de la Cámara, donde hay la vacante, y si no hay plenario, si no hay pleno, con un tribunal de superintendencia, se denomina, que ejerce no funciones judiciales sino administrativas, que lo integran los presidentes de las cámaras. En este caso, de las salas. En este caso, la Cámara Civil y Comercial tiene 3 salas, y el tribunal tendría que tener 3 representantes con su presidente. Bueno, ¿cómo designaron a Tetamanti, Recondo y Farrell? Entre los dos. Entre los dos, entre 2 personas, en un sorteo entre 4 paredes, sin bolillero, sin método aleatorio, sin método computarizado, sin haber llamado a las partes, dado la gravedad institucional que tiene designar un juez subrogante en la causa que se está cuestionando la ley, que no tiene que ver solamente con la pluralidad de voces en Argentina. Esto es mucho más. La ley de medios es una contribución formidable para afianzar el sistema democrático. Sabemos que los sistemas democráticos latinoamericanos y el nuestro, desde el año 30 hasta el 80, el 90, fueron permanentemente condicionados por las dictaduras militares, con golpes de Estado permanentes, ¿no? Con golpes de Estado sangrientos que en el caso de Argentina llevaron a 30.000 personas a su desaparición. Ahora, ministro, cuando ese instrumento se agotó, ¿cuál fue el instrumento que utilizaron los factores de poder en Argentina y el poder transnacional? La concentración monopólica de medios. Por lo tanto, confiar en un juez que fue nombrado como Carbone en 1980... ¿Se acuerda la gente que en 1980 que era presidente de la Nación? Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla designó al juez Carbone, que nos paralizó la causa, la ley de aplicación de servicios audiovisuales durante 3 años. Recondo, designado por Duhalde, gobierno de Duhalde, ¿no? Como juez civil y comercial. Con Farrell, 2 jueces integran un tribunal. La palabra tribunal refiere a 3 personas. Cuando no son 3 personas, es una sala. La Corte ha dicho, la designación de los jueces subrogantes la tiene que hacer un tribunal de la Cámara con poderes de superintendencia. El acta ha sido firmado por 2 camaristas. Por lo tanto, la designación de Tetamanti, juez designado en el gobierno de Jorge Rafael Videla, juez jubilado como Carbone. ¿Por qué la Cámara Civil y Comercial se declara competente? Pregunto yo. Una Cámara que tiene que intervenir en los conflictos entre privados, que tiene que aplicar el derecho privado. Es una cuestión de derecho público administrativo, como es cuestionar un acto ilícito del Estado, como es una ley, o una ley que tiene que resolver cuestiones vinculadas al otorgamiento de frecuencias, de radiodifusión, de televisión. Primero, esa Cámara Civil y Comercial es incompetente. La eligió Clarín para plantear ahí sus expectativas de paralizar la ley. Segundo, los 2 jueces que han intervenido son jueces designados en el proceso, que han jurado por las actas del proceso de organización nacional.
O sea, en estas manos ha estado el Poder Judicial para analizar la vigencia de una ley que va a afianzar el sistema democrático argentino. Una pregunta, ¿cuándo lo nombran Farrell y Recondo a Tetamanti? El 5 de septiembre, en un acta que tenemos en nuestro poder. ¿Ahora? 5 de septiembre, sí, de este mes que pasó. Hace un mes. ¿Y por qué pero aparte puedo Tetamanti? contar algunas particularidades. Yo sé que quizás sea un poco técnico, pero creo que es tan grosero lo que han hecho. Se han pasado tanto de la raya en las designaciones, que quisiera explicarlo, si me permiten 5 minutos. La designación ¿saben cuál es el modus operandi para convocar a jueces para dictar fallos así, digamos, que afectan el orden constitucional en muchos casos? Convocar a jueces jubilados. ¿Por qué? Porque un juez cuando ejerce su magistratura le cabe el poder disciplinario. Si saca sentencias, bueno, algunas pueden ser apelables, pero si son absolutamente alocadas o tiene alguna actitud que va en contra de las normas y el derecho, puede ser enjuiciado. Un juez regular. Si es enjuiciado y es condenado por el Consejo de la Magistratura y por un jury de enjuiciamiento, pierde su jubilación. Ahora bien, el juez que es jubilado no puede ser enjuiciado por los actos disciplinarios. El juez que es jubilado puede dictar cualquier cosa y se va cuando quiera a su casa. El juez regular no se puede ir cuando quiera a su casa, porque desde el año 1958 un decreto presidencial que establece que el juez cuando se tiene que ir tiene que pedirle al presidente que le acepte su renuncia. Entonces, ¿por qué la Cámara? Le pregunto yo al doctor Recondo, ¿por qué la Cámara que él preside con Farrell siempre convoca a jueces que son jubilados? ¿Es para que dicten actos que no pongan en riesgo su jubilación? ¿Es para que dicten actos que no pongan en riesgo el poder sus sanciones disciplinarias? ¿Por qué se convoca a jueces siempre, como Carbone y él, designado en el gobierno de Jorge Rafael Videla? Jueces designados en el gobierno de Jorge Rafael Videla, que lamentablemente han continuado en sus funciones por el decreto Alfonsín del año 84, que prorrogó todos los mandatos y no renovó el Poder Judicial argentino. ¿Son los jueces aptos para juzgar la constitucionalidad de normas nacidos en un gobierno que las violó? Por lo tanto... ¿Clarín puede elegir la Cámara en la que cae la causa? La ha elegido y creo que de una manera arbitraria la Cámara se declaró competente y utilizó un recurso que es el recurso del legislador negativo, que es la cautelar. Los jueces hacen un abuso de la medida cautelar, que la medida cautelar está para esto. Si hay una topadora frente a mi casa que me la va a tirar abajo, voy a un juez y le digo, señor juez, dicte una cautelar hasta que yo le demuestre al Estado que esta casa no hay que tirarla abajo. Pero una cautelar debería durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eduardo, la cautelar de Carbone duró 3 años. La Corte tuvo que decir que se termina el 7 de diciembre. Es un uso abusivo de medidas cautelares por jueces designados en el proceso. Y el caso de Tetamanti es irregular por muchas cosas. Primero, no se hizo participar en su designación a todos los miembros de la Cámara ni a los presidentes de las salas. Segundo, el mecanismo de selección no fue aleatorio ni por bolillero. Tercero, por la gravedad institucional tendría que estar presente alguien de la Corte y las partes. No estuvieron. Cuarto, se tendrían que haber puesto en la selección a todos los jueces del fuero, no ir a buscar los jubilados. Se pusieron 2 nombres para designar 2 juzgados vacantes. Yo creo que es un acto, es una vergüenza. O sea, el sorteo era entre 2 para 2 cargos. Para 2, entre 2 cargos. Yo creo que la designación del doctor Tetamanti es absolutamente nula y lo quiero advertir porque tengo mis serias sospechas que esta semana próxima o la otra, el doctor Tetamanti tome el expediente de Clarín, que tiene 18 cuerpos, que le han hecho una instrucción tan exageradamente larga para mantener viva la cautelar, y dicte una sentencia de fondo declarando la inconstitucionalidad del 161 de la Ley de Medios y dicte y establezca una nueva cautelar que nos tenga 3 años más esperando. Entonces, ante este hecho, yo quiero decir lo siguiente: si eso se hace, es una enorme lesión al sistema constitucional argentino. Es olvidarse de lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece la supremacía de obediencia a la Constitución Nacional. Y es ingresar en el Código Penal, porque alzarse contra la Constitución uno se puede alzar en armas, dice el 280, o se puede alzar en clara desobediencia de las normas constitucionales. ¿Puede ser tan pornográfico como para que Tetamanti firme eso antes del 7 de diciembre? Bueno, esperemos, Eduardo, que no sean así. Yo creo que acá hay 2 cuestiones. Una... Sería un poquito... Quiero agregar algo a lo que dice Aliberti y así usted sigue.
es una pregunta casi, yo creo que es básica, ingenua. ¿Cómo usted está, nos ha puesto en un lugar de perplejidad, por decir, pensar que de pronto el Estado, con todos sus poderes democráticos, no puede impedir un ardid, una artimaña de esa, por lo cual me siento impotente como ciudadano frente a esa situación? Usted está diciendo, puede hacer tal cosa, lo que acaba de marcar el verde. Y la pregunta es, ¿pueden hacerlo? Y si lo pueden hacer, es que son más poderosos que el poder del Estado, el poder ejecutivo. Yo digo, Eduardo, lamentablemente están al borde de hacerlo. Si no reaccionamos con la opinión pública, que es la única que puede condicionar maniobras de esta naturaleza, y si no reaccionamos con todo el poder de los poderes democráticos del Estado, pueden llegar a hacerlo. No tienen límites, o las presiones sobre ellos son tan escandalosamente fuertes y no se animan a plantarse, o hay una complicidad ideológica por la génesis de la época de sus designaciones del proceso, o hay maniobras que hay que desbaratar rápidamente. Yo quiero alertar a la opinión pública, quiero alertar, bueno, a ustedes que son trabajadores de prensa y que han luchado junto a infinidad de trabajadores de prensa, que estamos cerca de que se consume una declaración de inconstitucionalidad por un juez designado en la época del proceso, jubilado, que como todos los jueces del proceso juraron por las actas del proceso de organización nacional, que yo recuerdo, Eduardo, cuántas veces se refirió a ese tema, a lo que significaba jurar por las actas del proceso, comprometerse con los fines del proceso. Muchos jueces argentinos decidieron no jurar por las actas y se fueron, ¿no? Y designar a Tetamanti, que además está cuestionado en la causa de Telecom, porque además Tetamanti tiene un pedido de juicio político por Telecom, por manejos irregulares en la tramitación de esa causa, en donde se lo vincula a una asociación ilícita. Por lo tanto, Recondo tiene que abstenerse de seguir promoviendo en esa Cámara jueces de esa manera irregular. Yo creo que la Cámara Civil y Comercial, el resto de los camaristas tienen que reaccionar. Me parece que la Corte está observando detenidamente lo que está pasando ahí. El Congreso de la Nación tiene que reaccionar, porque no se puede dejar en manos de dos personas, de Recondo y de Farrer, la designación de un juez absolutamente irregular, y que el Congreso no advierta que están promoviendo la no aplicación de una norma que es la norma del pueblo, porque las leyes son las normas del pueblo, están violando la voluntad popular. Una pregunta, ministro, ¿no hay para nombrar a estos jueces suplentes, subrogantes, ¿no hay una ley que faculta al Ejecutivo a proponer nombres de jueces? Sí, es verdad. El Ejecutivo no ha querido utilizar el mecanismo de proponer los jueces subrogantes, pese a que es un mecanismo que existió en Argentina desde 1853 a 1994, en donde nuestro país, al igual que muchísimos países del mundo, Estados Unidos, que lo toman como paradigma republicano, los medios de la oposición, lo hace. No hay Consejo de la Magistratura, se manda directamente el pliego al presidente de la Nación al Senado, el Senado lo aprueba. Esa facultad lo tiene el Ejecutivo. Es más, es acotada, porque tiene que enviarnos un nombre, 10 nombres, el Senado vota los 10 nombres y se los ofrece a la Cámara, y la Cámara tiene que elegir entre esos 10 nombres. Pero el gobierno nuestro no lo ha querido utilizar ese mecanismo porque siempre quiso dinamizar el Consejo de la Magistratura para que se elijan jueces naturales, regulares, como dice la nueva Constitución, y porque jamás también imaginó que iba a haber estos manejos tan oscuros en las cámaras para designar a dedo jueces que intervengan en la causa, por ejemplo, como la de Clarín, y que tienen como antecedentes haber sido designados en la época del proceso, estar jubilados, con lo cual se cubren su haber jubilatorio ante cualquier desguisado, y luego se van a su casa a gozar de la jubilación y de los aplausos de la prensa, como a Carbone, que cuando dictó esa cautelar aplaudían que Carbone haya sido funcionario de Onganía, de Leviston, de Lanús en el Ministerio del Interior. Funcionario del Ministerio del Interior fue Carbone en el gobierno de Videla, en la Dirección de Migraciones. Y luego fue premiado como juez federal en la Cámara Civil y Comercial de la Nación. Y ese señor, durante 3 años, impidió que la ley de medios en la Argentina se aplique. Y el nuevo Carbone se llama Tetamanti. Mi pregunta tiene que ver con los tiempos políticos en su relación con los tiempos jurídicos. Es una pregunta, si se quiere, técnica. La verdad es que la pregunta de Eduardo me estremece, porque la idea de que un juez, después de 3 años de una medida cautelar, de buenas a primeras y faltando 2 meses para el día D, pueda fallar la inconstitucionalidad, es, digamos, una situación un poco
de excepcionalidad en el plano mundial. Yo estoy pensando en el plazo que empieza a correr el 7 de diciembre. Como todos sabemos, el 7 de diciembre no es un día en el que automáticamente todo se tiene que emprolijar y adecuar, sino que hay un proceso de unos días para que se establezcan las normas que regulen la adecuación del Grupo Clarín a la ley del Congreso. ¿Qué pasa? ¿En qué tiempos podría un fallo de inconstitucionalidad entorpecer la aplicación por parte de la autoridad federal de la ley de medios? Digo, me imagino que la ley de medios, el 7 de diciembre se empieza un proceso de tipo político-administrativo donde se dice, Grupo Clarín, usted está, según el fallo de la Corte Suprema, está obligado a desinvertir, a tener la proporción de los medios de comunicación que establece la ley. Entonces, ahí es donde me parece que hay yo lo tengo como una gran intriga de tipo jurídica, terreno en el que no tengo gran pericia, pero que me parece muy importante políticamente. ¿Cuánto tiempo tendría este juez de Videla y de Clarín para entorpecer la actividad de la autoridad federal de los medios de los servicios de comunicación? Sí, la Corte marcó la fecha del 7 de diciembre, fecha en que culmina el tiempo del proceso de desinversión. Culmina, no empieza ahí un tiempo, culmina. Para la cautelar que dictara el doctor Carbone. Pero no, ese fallo de la Corte no sería aplicable para una medida de inconstitucionalidad que pudiera dictar Tamanti del 161 y de una nueva cautelar. Tendríamos que tiene que ser antes. Tendríamos que empezar la historia de vuelta. Pero si es antes, si es Tiene después que ser ya no. antes. No, si es al día siguiente ya no. No, porque ya comenzó el proceso. O sea que el plazo termina, el plazo para que Tamanti estafe a la democracia argentina termina el 7 de diciembre. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Para que no pare el proceso de desinversión que está en marcha y que faltan 12 meses. Tiene que hacerlo, pero lo puede hacer, lamentablemente, lo puede hacer el martes. Le digo algo más, una cosita más, disculpen, no, porque esto se puede decir acá y en algunos medios más, pero no en muchos lados más. Miren lo que llegó a hacer la Cámara cuando en marzo de este año Carbone, luego de los servicios cumplidos, se va a la casa. Dice, bueno, muy bien, los juzgados vacantes, los 5 del Fuero Civil y Comercial, van a ser atendidos en forma rotativa por todos los jueces. Nunca ha visto en la tradición jurídica que haya jueces rotativos semanales. Bueno, lo decidieron ellos, sus facultades, cuestionados o no. Como acá, 6, 7, 8 que vamos se van rotando en la silla, bueno. Pero ¿qué pasó? Por eso yo advierto acá un riesgo. Hace 3 semanas dijeron no, la rotación no va a ser para todo trámite, va a ser para los trámites meros trámites, pero para sentencia vamos a dejar a 2 jueces nada más que dicten sentencia. Tamanti y Soto, ambos jubilados, ambos traídos de afuera al fuero. ¿Por qué Tamanti y Soto? ¿De dónde saca la Cámara Civil y Comercial para establecer estos sistemas rotatorios y después afectar a 2 jueces cuando estamos a 2 meses del vencimiento del plazo? Que estén solamente para dictar sentencia. ¿Hay una voluntad de acelerar una sentencia en el caso Clarín Nueva? Dígame, pregunto. ¿Esta es una cuestión de esta Cámara o es una reacción de la familia judicial argentina? Mire, yo creo que por algo Clarín eligió esta Cámara, ¿no, Eduardo? Yo creo que en esta Cámara han advertido que había posibilidad de aceptación de un recurso de esta naturaleza. Es una Cámara que no debería entender en esto. Es una Cámara que habitualmente trataba marcas y patentes. Cuando uno cuestiona la Constitución, no tenemos en Argentina un tribunal de constitucionalidad, es la Corte, pero cuando uno plantea una cuestión de constitucionalidad contra una norma, lo lógico es que vaya al fuero contencioso administrativo, porque estamos hablando de relaciones entre particulares y el Estado, que es ese fuero es el especializado. Así que ya partimos de la base de que la Cámara fue elegida y no es muy ortodoxo que esa Cámara se declare competente. Ahora, que esa Cámara haya puesto a examinar la ley de medios y dictar cautelares a jueces jubilados que fueron designados en la época del proceso, que jugaron por las actas del proceso, que hicieron un uso abusivo de las cautelares, que se van a la casa cuando quieren sin ningún poder disciplinario por su condición de jubilado, que mantienen su haber jubilatorio y no pusieron jueces regulares y ahora quieren designar a un juez entre 4 paredes cuando se establece que debe ser un tribunal
de superintendencia, yo no he visto que en ningún lugar un tribunal se entere con 2 personas, que cuando advierten el error hacen firmar al resto de la Cámara para comunicarle a la Corte, que quieren involucrar a la Corte en una maniobra que la Corte no tiene absolutamente nada que ver. La Corte solamente se notificó. Y ellos quieren decir que bueno, lo dicen los medios monopólicos, que la Corte legitimó esta decisión. Es absolutamente mentira. La Corte no legitimó nada. Se notificó de una resolución. Por eso, ¿hay un recurso de apelación a la Corte en el caso de que se produzca la declaración de inconstitucionalidad en tiempos per saltum o formas de emergencia constitucional que habiliten eso? si el juez Tetamanti, con todo lo que ha trascendido, y la prensa está haciendo trascender, no se declara, digamos, no se excusa, sería muy lamentable. Yo creo que ha trascendido que su designación ha sido irregular, debería excusarse. Si se mantiene en el cargo, no estoy yo para hablar de las acciones jurídicas del Estado, que lo va a hacer un servicio jurídico especial, ¿no? Pero sabemos que las apelaciones, las resoluciones van a la Cámara, a la misma Cámara que lo designó. Así que el panorama es preocupante. Eduardo, ¿alguna reflexión final? Que me tengo que ir a un corte. No, yo creo que hay dos batallas. Una claramente es la tribunalicia, pero la tribunalicia no deja de ser política. Creo que en el fondo también se esconde que una corporación no se depura a sí misma. Y la justicia todavía no está depurada en su totalidad y seguramente llevará tiempo. Me parece que lo que falta también es que, como decía Edgardo, el 7 o el 8 de diciembre, no es que se termina el mundo mediático tal cual lo conocemos. Una de las preguntas que hay que hacerse en política es cuánto el gobierno está arbitrando la capacitación de nuevas voces que reemplacen a las que ojalá sean quitadas en términos de lo que les sobra. Porque esto hay que aclararlo, ¿no? Parecería demasiado obvio, pero no es que se van a quedar sin sus medios. Se van a quedar con los medios que le corresponden según una ley que se votó democráticamente. Claro. Aclarémoslo, porque si no parecería que, como tienen que elegir entre Canal 13 y TN, es como que se quedan sin voz. Y la verdad es que no es así. Esto es lo que están esparciendo con algún grado, me parece a mí, que de efectividad entre cierta tilinguería ideológica. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Buscamos muchos años la posibilidad de un crédito. Siempre vivimos alquilando, de prestado también. Lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno o adquiriendo cualquier otra forma de financiación. Hace un tiempo veníamos con la idea de poder construir en nuestro terreno. Esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles. Siento que le dejo algo a mi hija. Me metí en la página del ANSES y me inscribí. Fue rapidísimo. En 2 meses nos asignaron el crédito. La idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro nidito. Con una vista a los cerros. El armado de la parrilla. Asados, y me gusta recibir amigos. La casa capaz que no será muy grande, pero el corazón es grande. Después de 28 años de casado, este sueño para nosotros se hizo realidad. Ahora sí que voy a tener espacio. Para mí es un orgullo tener mi primera casa. Estamos muy felices. Detrás de cada crédito hay una historia. Ya son más de 25.400 las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia. Podés inscribirte en el programa entrando en www.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.